Ya ahorita hay 175 personas. Muy bien. Vamos a dar inicio, Lick. Ya hay ahorita 190 personas. Muy bien. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, estimados compañeros estudiantes y profesionales que el día de hoy nos acompañan en la Casa del Operador de Justicia. Para nosotros es un honor y un honor tener acá el día de hoy presente al licenciado Héctor Rosales. Él es juez de sentencia penal de delitos contra el femicidio de Guatemala, con la conferencia Audiencias Virtuales Penales. Les voy a hacer un pequeño resumen de la gran trayectoria que tiene nuestro estimado docente. Él es abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un magíster arte en género y justicia por la Universidad Mariano Gálvez. Es doctorando en género y justicia por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Dentro de su carrera judicial es juez de paz, es juez de primera instancia, actualmente está en un tribunal de sentencia, ha impartido clases en la Universidad Mariano Gálvez y en la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial de la República de Guatemala. Muy buenas noches, estimado maestro. Para mí es un gusto, un honor presentarte el día de hoy, agradeciendo desde ya pues la invitación que nos diste para poder realizar este webinar. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y te dejo en el uso de la palabra para que podamos dar inicio a esta gran conferencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos y todas, estimados profesionales, abogados y notarios, abogadas y notarias, profesionales de otras ciencias también que hacen el honor de estar en este webinar el día de hoy, estudiantes también de Derecho, de otras carreras, que el único interés es la academia. Agradecer profundamente la invitación que me hicieran los doctores Douglas Herrera y el doctor Denis Herrera también, y la Casa del Operador de Justicia, que siempre ha estado incidiendo en los temas académicos de este país. Como se manifestaba, mi nombre es Héctor Rosales y actualmente me desempeño como juez de sentencia penal, delitos contra el femicidio del Departamento de Guatemala. En consecuencia, quisiera pues compartir con ustedes las experiencias que han surgido en torno al proceso penal guatemalteco, específicamente la audiencia del debate oral y público, la etapa de juicio, en la cual yo me desempeño y en la cual pues todos los días estamos realizando estas audiencias de carácter oral, de carácter pública, y más ahora con estos temas pues que son de actualidad, muchos argumentos a favor y muchos en contra también respecto a las audiencias virtuales, pero nos ha tocado entonces desarrollar las mismas con el objeto de el acceso a la justicia de los usuarios del sistema judicial de este país. Así que he preparado la presente presentación
con el objeto de que pueda pues contribuir de a poco la experiencia que he tenido, como les digo, y al final de la conferencia, si es pertinente, pues abrir el espacio de preguntas y respuestas y generar ese contradictorio con el objeto de enriquecer esta conferencia, enriquecer la academia. Entonces, como les decía, esta primera diapositiva, cambios de paradigmas, ¿verdad? Como vemos en la imagen a la izquierda, tenemos un telegrama de aquellos muy antiguos ya, y que de cierta forma eran un canal de comunicación bastante importante para la época, para todos los seres humanos. Posteriormente ya nos vamos a un intercambio de mensajería instantánea a través de las tecnologías de la información y comunicaciones. Como ven esta figura, la app o la aplicación de WhatsApp, una comunicación mucho más fluida, mucho más rápida a nivel mundial. Nos comunicamos en segundos, ¿verdad? Vemos en la figura de abajo también el sistema inquisitivo representado en esta figura, en el desarrollo del derecho penal y el derecho procesal penal, y al lado derecho vemos ya el sistema acusatorio como tal, el desarrollo de estas audiencias orales que vinieron a cambiar totalmente el proceso penal guatemalteco. Para la época de que nuestro actual Código Procesal Penal cobra vigencia, pues no estuve desarrollando el sistema inquisitivo como tal, anterior al sistema acusatorio que tenemos actualmente. Sin embargo, algunos historiadores, algunos juristas que sí estuvieron para esa época, pues manifiestan que el cambio de paradigma del sistema inquisitivo al sistema acusatorio fue bastante complejo. Entonces, no existía, nadie estaba preparado para ejercer la oralidad en los sistemas acusatorios, porque todo era por escrito. Entonces, veníamos como muy acostumbrados, diría yo, al desarrollo de audiencias de carácter penal de esa manera. Ya con el sistema acusatorio, entonces, la primera audiencia, no habían salas de audiencias, según refiere la historia. El primer debate oral y público que se efectuó en un salón municipal del municipio departamento de Chiquimula, pues fue como el primer intento de poder desarrollar y poder consolidar el sistema acusatorio en Guatemala. De esa cuenta es que es el sistema que actualmente nos rige, el sistema acusatorio, con algunas desventajas, algunas otras ventajas, pero es nuestro sistema al fin de cuentas, y que hemos tratado de ir perfeccionando de alguna forma a lo largo de todos estos años en los cuales desarrollamos la materia penal y procesal penal, ¿verdad? Entonces, los cambios de paradigma siempre van a ser una constante. Siempre vamos a estar en evolución y siempre vamos a estar en constante cambio. Esto de las audiencias por videodeclaración dentro del Poder Judicial guatemalteco, pues no es nada que sea relativamente nuevo, podríamos decir. Fíjense que para el año 2010, la Corte Suprema de Justicia emitió este reglamento para la celebración de declaraciones en juicio virtual de personas procesadas penalmente que se encuentren privadas de libertad en forma preventiva, porque las reformas que fueron introducidas al Código Procesal Penal a través del decreto 17-2009 hacían referencia ya para esa época en que si era pertinente, si era posible poder desarrollar este tipo de declaraciones a través de estos medios audiovisuales. Imaginemos para el año 2009, pensaríamos que no era relativamente la modernidad para ese tiempo. Sin embargo, ya nuestro Código Procesal Penal ya se le introducen este tipo de reformas, y en el artículo 218 bis pues se establecía ya la declaración por medios audiovisuales de comunicación, y algunos de los colegas de este webinar pues sabrán que de cierta forma y a través de los medios de comunicación nos hemos podido dar cuenta que antes de toda esta pandemia, de todo este cambio en la forma de actuar en las audiencias penales, pues ya se realizaban este tipo de procedimientos. Y en el artículo 218 ter de este Código Procesal Penal,
se establecía el procedimiento en caso de declaración por medio audiovisual. Recuerdo que algunos testigos que se encontraban fuera del país por riesgo a su integridad y seguridad física, por ejemplo, salían del país y era posible poderlos contactar y poder llevar a cabo sus declaraciones testimoniales a través de estos mecanismos audiovisuales. Cuando existía imposibilidad de asistencia entonces para peritos y testigos, también podría desarrollarse estos medios audiovisuales para poder, digamos, acercar a la persona y mantener esa comunicación fluida dentro de una audiencia oral, penal, digamos, tradicional, en presencia de juez, en una sala de debates, por ejemplo. Y este procedimiento, pues, se podría realizar también durante el debate mismo o durante el anticipo de prueba. Así lo refiere entonces estas reformas que fueron introducidas en el año 2009 a nuestro Código Procesal Penal. La Corte Suprema de Justicia también para el año 2016, pues emite este acuerdo, el 6-2016, en el cual se hacía el reglamento para el desarrollo de las declaraciones por videoconferencia en materia disciplinaria entre organismos judiciales. Imaginémonos que para el año 2016 también se podían celebrar este tipo de audiencias virtuales en la Junta de Disciplina Judicial, por ejemplo, para cuando una persona denunciaba, por ejemplo, a un funcionario judicial, a un juez o a una jueza, y si se encontraba en el interior del país, podría desarrollarse también su declaración o su ratificación de denuncia a través de estos medios audiovisuales, a través de una videoconferencia. Entonces, el tema de las audiencias por videodeclaraciones relativamente, pues no es un tema, digamos, tan nuevo, sino que el organismo judicial ya lo había venido desarrollando a través de sus plataformas virtuales. De hecho, la Junta de Disciplina Judicial retoma nuevamente este acuerdo y ya se realizan, por ejemplo, entrevistas a jueces y juezas, magistrados y magistradas, con el objeto de evaluarlos en su desempeño profesional. Podemos conectarnos a la página del organismo judicial que se encuentra en Facebook, en YouTube, por ejemplo, en Twitter también, en las cuales podemos ver públicamente desarrollar este tipo de audiencias, entrevistas a jueces con el objeto de evaluar su desempeño profesional. El acuerdo número 31-2009, también de Corte Suprema de Justicia, pues establece el reglamento para el desarrollo de las declaraciones por videoconferencias reguladas en el Código Procesal Penal. Cuando se está juzgando, por ejemplo, a estructuras de carácter criminal que son consideradas de muy alta peligrosidad por su actuar, por ejemplo, entonces es evidente que muchas veces con la salida de los privados de libertad a torre de tribunales o a un tribunal de justicia, se han cometido distintos atentados en contra de los privados de libertad, en contra de los propios custodios del sistema penitenciario. Este acuerdo hace referencia a ello entonces, evitar que el privado de libertad salga de la prisión preventiva y poder desarrollar su audiencia de manera virtual. Es decir, se comunica y se pide colaboración con un juez de paz para que acuda al centro de privación de libertad juntamente con un técnico del organismo judicial con el objeto de hacer la conexión y poder desarrollar entonces la audiencia por videodeclaración. Otro tema que estaba analizando, investigando para podérselos compartir también a ustedes fue que quienes recordarán, mediante el acuerdo número 29-2012 de Corte Suprema de Justicia también, de hecho se da la creación de este juzgado, miren, Juzgado de Primera Instancia Penal de Verificación de Videodeclaraciones y Control de Ingresos de Armas de Fuego para su depósito en la DIGECAM. Este juzgado de primera instancia penal tenía a cargo, por competencia, desarrollar videoconferencias de los peritos y peritas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República de Guatemala. Este juzgado estaba ubicado específicamente en el local o en el inmueble donde se ubica INACIF, aquí en la zona 1,
Y entonces los peritos únicamente bajaban de sus laboratorios, comunicaban con el juez, se hacía la conexión con el tribunal de Petén, por ejemplo, entonces se evitaba que el perito o la perita fuera hasta el departamento del Petén a emitir, ratificar su peritaje, y más era una situación para que se dedicara a la labor forense destinada hacia los peritos y peritas, ¿verdad? Evitábamos entonces que estos recursos de tiempo, estos recursos económicos también se vieran afectados, y pues posteriormente la Corte Suprema, por disposiciones dentro de sus atribuciones, decide derogar o decide suprimir la creación de este juzgado de primera instancia penal de verificación de videodeclaraciones, pero sí ya existían estos antecedentes entonces en cuanto a las videodeclaraciones, ¿verdad? Es importante que sepamos que el organismo judicial, el Poder Judicial guatemalteco, pues ya ha digitalizado bastante de los servicios en la administración de justicia. Tenemos una página web que es bastante eficiente, contiene bastante información de suma importancia, contiene lo relacionado al casillero electrónico, por ejemplo, ya existe un régimen de notificaciones electrónicas. Podemos acceder también a una oficina virtual en la cual podamos analizar expedientes, de cierta forma ver audiencias, ir viendo cómo va el desarrollo de nuestros procesos. A través de la aplicación para los teléfonos inteligentes Android, por ejemplo, y iOS, también podemos descargar la aplicación o la app del OJ, en la cual incluso los sistemas de digitalización y entrega de antecedentes penales ya se han puesto en plataforma. Entonces, cada día el organismo judicial avanza y trabaja en que sus servicios pues estén debidamente digitalizados para el servicio de la población. El tema de la firma electrónica, de igual manera, ya es un hecho, se nos ha instruido, se nos han dado conferencias con el objeto de que las resoluciones judiciales puedan ser firmadas también de manera electrónica. El Poder Judicial guatemalteco cuenta con un sistema de gestión de tribunales en el cual todos los procesos penales se van cargando, todas las audiencias, con el objeto de poder resguardar esta información a través de estas tecnologías, ¿verdad? También las invitaría a que accedamos a la página de Senado. Contiene una base de datos sumamente interesante en la cual se van incorporando todas las resoluciones, sentencias de importancia, todos los decretos, acuerdos de Corte Suprema de Justicia, y vamos entonces poniendo los servicios digitalizados en pro de beneficio de los usuarios y usuarias del sistema de administración de justicia de este país. Veamos que entonces no ha sido tan novedoso, digamos, el sistema de videodeclaraciones, que más adelante trataré también de abordar en el desarrollo de las audiencias penales ya como tal de debate, para las cuales hemos sido autorizados ya. Las TICs, ¿verdad? Las tecnologías de la información y comunicaciones. Ya tenemos que entrar a este mundo virtual, entonces la virtualidad nos ha avanzado ya. Los expertos refieren que la aplicación de las TICs son una realidad. El tema de la pandemia lo que vino fue adelantar únicamente la incorporación de las TICs a la administración de justicia. En muchos otros países ya son de uso cotidiano las tecnologías de la información y comunicaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que empezarnos a acostumbrar desde ya a estos iconos, ¿verdad? Para que podamos ir viendo cómo acceder a este tipo de informaciones para tenerla a mayor alcance nuestro. Y el COVID-19, esta pandemia que vino a desconfigurar todos los sistemas económicos, políticos, sociales y de justicia a nivel mundial, pues hizo que como referencia el Poder Judicial pues tomara ciertas acciones. Y de igual forma, un tema interesante acá de poder hacer relaciones es ese distanciamiento social
que por cuestiones de salud, por cuestiones sanitarias, se nos ha indicado. Y quienes han litigado en tribunales de justicia sabrán que las audiencias físicas donde se desarrollan las audiencias penales, pues no reúnen las condiciones adecuadas para poder hacer este distanciamiento social. En la sala de debates en la cual yo desarrollo mis audiencias, les podría decir que no estamos, pero ni a 15 centímetros de un distanciamiento social. Entonces, el Poder Judicial, consciente que es un tema de salud, un tema que puede afectar la vida también de sus colaboradores, pues decide cerrar ciertos servicios de la Administración de Justicia y únicamente deja el acceso a la justicia de aquellos órganos jurisdiccionales que se consideran deben resolver las garantías constitucionales de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero entonces se dice, ¿cómo vamos a garantizar el acceso a la justicia de quienes piden poder resolver su situación jurídica, por ejemplo, de quienes piden poder poner reconocimiento sobre la revisión de una medida sustitutiva? ¿Cómo una víctima va a solicitar justicia entonces si los tribunales están cerrados por cuestiones de salud? Y acá entran entonces dos derechos fundamentales en ponderación: acceso a la justicia versus el derecho a la salud también, que no solo los funcionarios y funcionarias del organismo judicial tienen, sino que con este distanciamiento logramos también que de cierta forma no se afecte también a la población, porque no únicamente puede hacer que la contaminación por COVID sea de usuario a jueces o funcionarios, sino que también hemos visto muchos casos que también los propios funcionarios del Poder Judicial se han visto afectados por esta pandemia. Entonces, poder ir garantizando su servicio de salud, pero también la justicia debe avanzar. La justicia es un derecho humano fundamental. En consecuencia, el Poder Judicial, el organismo judicial, ha pretendido garantizar ese acceso a la justicia desde el punto de vista del derecho penal. Claro, ya en materia laboral, materia civil y familia también ya han iniciado con el desarrollo de estas audiencias penales virtuales. Pero quiero referirme yo a las penales, pues es la rama del derecho en la cual desarrollo mi labor. Y la Cámara Penal, a través de la Corte Suprema de Justicia, pues adoptaron, crearon y pusieron en funcionamiento y en práctica el protocolo operativo para la realización de audiencias virtuales del ramo penal, y se autoriza en un plan piloto, en un primer plan piloto, se autoriza a los jueces del Tribunal de Sentencia Penal de Delitos contra el Femicidio del Departamento de Suchitepeques. Se autorizó también al Tribunal Noveno de Sentencia Penal en la Torre Tribunales, y se autorizó como plan piloto también al Tribunal de Mayor Riesgo del Departamento de Quetzaltenango. Ya en un segundo plan piloto, pues ya entran a funcionar el Tribunal A y el Tribunal B de Delitos contra el Femicidio del Departamento de Guatemala, y algunos juzgados y tribunales del oriente del país. El Tribunal de Sentencia de Zacapa, por ejemplo, también entra a funcionar. Y en una tercera autorización de plan piloto para la realización de audiencias virtuales del ramo penal, ya entra a funcionar o se les da competencia a todos los tribunales de sentencia penal de delitos contra el femicidio de la República de Guatemala. Actualmente, entonces, los tribunales de femicidio tenemos esa competencia para poder desarrollar estas audiencias. Y el protocolo, ¿qué es lo que refiere? Sus fundamentos son, en principio, la protección de la salud del personal judicial y habitantes de este país. Otro principio es que la justicia penal, pues, es un servicio esencial, como lo manifestaba, con el objeto de lograr la protección y reivindicación de los derechos humanos y garantizar la continuidad de funcionamiento del sistema de justicia penal. La oficina CIDEJ, que es quienes ejercen el control de la estadística judicial
en el organismo judicial refiere que para el 16 de marzo al 21 de mayo del año 2020, a la presente fecha en el cual se puso en vigencia este protocolo, se habían suspendido aproximadamente 31.659 audiencias programadas en materia penal por cuestiones de no apertura de tribunales, por hacer distanciamiento social también. Imaginémonos entonces cuántas audiencias se han reprogramado, cuántas audiencias se han suspendido. Ya teníamos mora judicial por la cantidad de procesos y la poca cantidad de jueces y juezas que habemos, y ahora con esto de pandemia entonces se supera aún más la suspensión de estas audiencias. Pero afortunadamente el Poder Judicial, la Cámara Penal, ve que a través de los medios virtuales podemos ir desarrollando este tipo de audiencias. Entonces, es importante hacer referencia también que el propio protocolo hace relación a que el doctor Diego García Sayán, quien es relator especial para Naciones Unidas sobre Independencia Judicial, refiere esto, y lo voy a leer así textual para que tengamos un panorama de qué refiere este relator. Dice que la innovación y el teletrabajo es esencial, especialmente para tribunales y jueces que tienen que conocer casos de derechos humanos. Las cuarentenas y las distancias sociales no deben impedir que el sistema judicial funcione y que lo haga respetando el debido proceso. La situación actual plantea la exigencia de ponerse al día y de hacerlo ya con el teletrabajo, en particular para que tribunales, jueces y fiscales puedan lidiar con asuntos que puedan referir a derechos fundamentales en riesgo o a la previsible situación de inseguridad ciudadana. La Comisión de Derechos Humanos también emitió su resolución, un informe, en el cual hace referencia a la situación de vulnerabilidad que viven los privados de libertad y esa atenuación que se hace por motivos de pandemia también, doblemente vulnerados los privados de libertad. Uno, sin poder resolver su situación jurídica, y dos, la situación que enfrentamos con esta pandemia entonces. Las audiencias virtuales entonces son analizadas, son estudiadas por Cámara Penal y Corte Suprema de Justicia, y se plantea que estas audiencias reúnan estos tres principios que son fundamentales. Miren, voluntariedad para poder llevar a cabo las audiencias, ¿sí? Sabemos que muchas veces no estamos pues acostumbrados a las tecnologías, a poder desarrollar una conferencia, porque los cambios de paradigma, como lo dije al inicio, pues muchas veces son bastante fuertes, mucha resistencia de pronto. Por eso es que se plantea la voluntariedad en principio de estas audiencias de carácter virtual. También la buena fe es un principio que debe regir estas audiencias de manera virtual, así como la lealtad procesal, porque uno de los desafíos y una de las desventajas que vamos a ver más adelante y que se ha hecho mucho énfasis es que qué garantías podrían existir si una persona está declarando como testiga y de pronto hacia el frente le están diciendo las respuestas. Pero existe la forma, el contradictorio también podría disminuir de pronto esa situación de interferencia en una declaración testimonial. Por eso es que se hace referencia entonces a la buena fe y a la lealtad procesal, que no únicamente pues deben referir las audiencias virtuales, sino que es una cuestión deontológica ya también regulada en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados. Poder ser leales ante el juez y ante nuestros sujetos procesales, y la buena fe también con que se debe actuar y litigar en todas las ramas del derecho. Entonces ya el organismo judicial dice, señores jueces pueden iniciar con el desarrollo de audiencias penales, y de hecho yo he desarrollado ya algunos debates de manera virtual, y hemos tenido la fortuna que pues tanto Fiscalía como Defensa Particular y Defensa Pública no han hecho objeción en cuanto a la celebración de estas audiencias. Antes de la audiencia, pues tenemos que tomar ciertas pautas a tener en cuenta y que el nuevo protocolo que estamos analizando pues nos refiere.
Este protocolo nos permite poder seleccionar los casos, ya sea de oficio a petición de parte, y lo que se requiere acá es que mientras se va perfeccionando el sistema, podamos desarrollar las audiencias que tienen menor cantidad de sindicados, por ejemplo. Que la carga probatoria tampoco sea tan alta, para que tengan, digamos, esa celeridad y esa rapidez estos procesos, porque como vamos a ver también, pueden existir desventajas en aplicaciones de este sistema, por ejemplo, en aspectos de conectividad hacia Internet. Una de las razones principales que yo veo es esta segunda. Miren, en sede del tribunal o de forma remota podría llevarse a cabo la audiencia. Entonces hemos estado haciendo teletrabajo y tanto fiscal, defensor, sindicado, como víctimas, peritos, peritas y testigos se han conectado desde sus casas. Entonces esto nos permite hacer este distanciamiento social al cual hacía referencia. Y la comunicación debe ser fluida y rápida para poder comunicarles a los sujetos procesales el inicio de esta audiencia de manera virtual. Así que el icono verde que veíamos al inicio, el de WhatsApp, ha sido sumamente interesante e importante porque a través de ello hemos podido ir gestionando las comunicaciones con los sujetos procesales. Recordemos que la buena fe y la lealtad procesal pues nos puedan permitir esta comunicación de manera más rápida y de manera más expedita para que la audiencia pueda celebrarse. Parte de los recursos tecnológicos o el equipo tecnológico con el que debemos contar para poder desarrollar estas audiencias virtuales, pues es un computador de escritorio o un computador portátil para poder realizar esta conectividad. Lo podemos hacer también a través de una tableta o tablet, un teléfono móvil inteligente, sistema Android o iOS también. He tenido sindicados que se han conectado desde su teléfono móvil y han desarrollado así su audiencia. Y debemos de contar con micrófono o altavoz también para poder escucharnos y que nos escuchen al momento en que realizamos esa oralidad como un principio fundamental del proceso penal. Tenemos que tener una conexión estable de Internet, por lo menos unos 5 megabytes por segundo, para que la conexión se mantenga fluida y se mantenga estable, ¿verdad? Y la aplicación Zoom, que es la que estamos utilizando actualmente para desarrollar estas audiencias. Si nos damos cuenta, estimados abogados y abogadas, no hemos hablado casi nada relacionado a lo que normalmente hablamos en el derecho penal y procesal penal, que serían los principios, garantías, tipo penal, por ejemplo. Veamos que, como decía un experto mexicano, Carbonell, actualmente el abogado pues ya no únicamente debe saber de teoría del delito, de teoría probatoria, de derecho penal y procesal penal, sino que el abogado actual también tiene que conocer estas situaciones tecnológicas, ¿verdad? Estas velocidades a Internet, estas aplicaciones Zoom, esta aplicación que estamos utilizando con la Casa del Operador de Justicia, también podría ser un canal de comunicación, ¿verdad? Y posteriormente tenemos que, ya el día de la audiencia, pues tenemos que verificar la presencia de los sujetos procesales para poder hacer esa inmediación procesal que se requiere como un principio fundamental. También tenemos que advertir sobre la posible suspensión de la audiencia virtual por falta de conectividad. La otra vez tuve un debate virtual y resulta que el teléfono del sindicato pues no tenía la suficiente carga para poder desarrollar la audiencia. Existió esa desconexión. Afortunadamente logramos una comunicación paralela con los sujetos procesales, porque eso también tenemos que ser muy ingeniosos, cómo tener un plan B al momento en que estas tecnologías puedan fallar. Entonces nos comunicamos vía WhatsApp, vía teléfono, y el sindicato pues afortunadamente logró conseguir el cable, conectarse a la energía eléctrica y poder ya encender su teléfono y poder continuar con el desarrollo del debate. Pero tenemos que hacer entonces estas aclaraciones en caso esta tecnología pueda fallarnos.
Acá está lo que les decía, utilización de medios alternativos de comunicación, ¿verdad? La cámara de video siempre tiene que estar encendida, con el objeto que podamos ver, que podamos observar también. De pronto, eso nos podamos aplicar sana crítica razonada de igual manera. Entonces tenemos que tener encendida nuestra cámara web. El micrófono tiene que estar apagado al inicio, sin embargo, yo les he recomendado a los sujetos procesales que lo mantengan encendido porque sucede que pueden existir objeciones y de pronto en lo que buscamos sacar la tecla o el icono para poder reactivar nuestro micrófono, de pronto la objeción ya se ha pasado y no ha dado tiempo para poder realizar esta objeción y poderla resolver. Lo que sí se requiere es que de pronto no existan sonidos externos a la audiencia como tal para evitar ese tipo de interrupciones. Las plataformas virtuales también nos dan opciones digitales de poder levantar la mano para solicitar la palabra como un derecho fundamental a ser escuchados. También los expedientes físicos los hemos escaneado, los hemos subido a las nubes, por ejemplo, a almacenamientos masivos de datos y los hemos compartido con fiscales, con defensores, para que ellos de manera electrónica pues tengan este expediente. Y de todas formas, si existe alguna falsedad en algún documento, este podría ser verificado en un momento de manera presencial. Sino de igual manera, la defensa, por ejemplo, tiene ese derecho al contradictorio, de poder aclarar entonces si el documento es fehaciente o no. Se ha dicho también que estas plataformas virtuales pues no reúnen las condiciones para que el acusado y su defensor puedan comunicarse de manera privada durante se realiza el debate. Sin embargo, sí, esta plataforma nos permite poder poner en sala de espera a ciertos sujetos procesales mientras declara un testigo, por ejemplo, y que no se va a ver contaminada la declaración del testigo que sigue. Con el caso de los peritos y peritas de igual forma. Y también podemos crear salas privadas virtuales en la cual se comunique de manera privada, de manera secreta, tanto el acusado como su patrocinado en una sala paralela a la audiencia, a la sala principal. Y tenemos que hacer conexiones 15 minutos antes con el objeto de realizar pruebas técnicas. Poder establecer que los audios funcionen bien, que las cámaras funcionen bien, que exista la conectividad adecuada, que tengan la carga suficiente de sus dispositivos móviles, por ejemplo. Son situaciones que tienen que irse verificando en este lapso que es tan corto, 15 minutos, pero afortunadamente ha sido el tiempo suficiente para poder gestionar todas estas situaciones técnicas. También el protocolo refiere cómo realizar el licenciamiento de la prueba. Pues la prueba documental, muy fácil, ¿verdad? De manera digital se escanea y así como ustedes están viendo esta diapositiva, pues de igual forma se puede compartir el peritaje médico forense o el genético forense, por ejemplo, y que la perita pueda analizar el número del peritaje, ver si la firma que calce el documento es la de ella y el contradictorio correspondiente, ¿verdad? Sí nos permite la plataforma virtual poder exhibir la prueba documental, únicamente que no va a ser ya en papel, sino que va a ser de manera digital. Normalmente los sujetos procesales nos entregan con 48 horas de anticipación la prueba material para poderla también exhibir de alguna forma a través de la cámara web. Los peritos y testigos han estado conectados de manera remota. Esa es la idea, que podamos hacer ese distanciamiento social. Todo surge con el distanciamiento social al cual ya he hecho referencia. Y la opción de compartir el documento entonces, que es tal cual yo estoy compartiendo esta presentación el día de hoy. Pensemos que el peritaje que viene ahorita, por ejemplo, es ¿verdad? Entonces ahí ya podríamos hacer un interrogatorio. Podríamos contrainterrogar también. Y ya la audiencia como tal, pues se cierra la audiencia virtual y se emite sentencia. En la medida de lo posible,
hemos estado emitiendo sentencias en la misma audiencia virtual, ¿sí? Sin irnos a hacer una deliberación o análisis tan extenso, porque recordemos que los procesos que estamos viendo desde el inicio, pues son expedientes que no son tan extensos o voluminosos en cuanto a la cantidad probatoria. Y al igual que la sala secreta o privada que les mencionaba de sindicado y su abogado defensor, también los jueces, ya en tribunal colegiado, podríamos retirarnos a una sala privada o secreta para hacer la deliberación y poder discutir entonces el proceso y posteriormente regresar a la sala virtual principal a emitir el fallo y el pronunciamiento de la sentencia correspondiente. Estas plataformas virtuales permiten la grabación de la audiencia tanto en audio como en video, la cual posteriormente pues debe subirse o debe anexarse al expediente electrónico con el cual contamos en tribunales y debe anexarse también al sistema de gestión de tribunales entonces, para que quede ahí el archivo digital que sí se efectuó esta audiencia. Recuerdo por ahí que como un cambio de paradigma, quienes lo recuerdan, en el tribunal de sentencia, antes se hacían unas actas muy extensas, ¿verdad? De todo el desarrollo del debate. Si el sindicado se reía, por ahí ponían entre paréntesis, el sindicado se rió en este momento. Después vino el acta sucinta del debate, en el cual solo se ponían conceptos generales, ¿sí? Una síntesis de lo que había sucedido en el desarrollo del debate, porque esto ya venía acompañado con la grabación del audio en un disco compacto del debate mismo. Y ahora pues tenemos la oportunidad de poderlo tener en audio y en video también, mucho más avanzado, pensaría yo, porque vamos a ver la presencia de las partes procesales efectivamente, y eso nos va a dar una mayor certeza de quiénes estuvieron y quiénes participaron en el desarrollo de la audiencia virtual o en el desarrollo de la audiencia de debate oral y público, ¿verdad? Entonces, iniciemos a hablar de derecho, ¿verdad? Y es que todos estos sistemas no tienen que dejar por un lado, echar por la borda el respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales de los sujetos procesales, del sindicado y de la víctima. ¿Sí? Esa tutela judicial efectiva que refiere el artículo 5 del Código Procesal Penal en su segundo párrafo es fundamental. En consecuencia, deben respetarse estas garantías fundamentales. El acceso a la justicia es primordial. Veamos que si el Poder Judicial continúa suspendiendo labores, por ejemplo, el acceso a la justicia va a ser cada día menos eficiente. Entonces, estas tecnologías de pronto hacen posible que ese acceso a la justicia pueda darse. La debida diligencia también, realizar todos los actos que estén en nuestra obligación poder realizar con el objeto de respetar, con el objeto de garantizar y con el objeto de proteger esos derechos fundamentales, ¿verdad? Y no debe dejarse de lado, por supuesto, el tema del derecho de defensa, que es tan sagrado y que es tan fundamental para que una persona que es sometida a juicio, para una persona o sindicado que es sometido a un proceso penal, pueda garantizársele en lo mínimo entonces estos derechos que son fundamentales. Y el derecho de defensa de ninguna manera debe ser descuidado, de ninguna manera debe ser vulnerado. Y ya el debido proceso necesariamente nos hace relación a que tenemos que ir al esquema o al protocolo o a los artículos que regulan la audiencia del debate misma. ¿Cuáles van a ser esas solemnidades con las cuales se va a desarrollar y cuáles van a ser esas etapas? No nos podemos saltar una etapa del debate, por ejemplo, con el objeto de perjudicar a alguna de las partes, sino que el debido proceso siempre nos lo va a marcar nuestro Código Procesal Penal. Y la inmediación procesal, que también ha sido un tema bastante discutido, cómo yo voy a analizar que el testigo me está mintiendo.
si lo tengo nada más frente a una pantalla, por ejemplo. Pero muchas veces sucede que tampoco de manera presencial podemos tener como ese tacto o esa situación de poder analizar estas situaciones. Eso es bastante subjetivo, pienso yo. Sin embargo, la inmediación procesal nos refiere a un contacto tan físico, tan cercano como tal, sino que la inmediación procesal refiere más esta actividad que, por ejemplo, estamos desarrollando nosotros, en la cual, pues, ustedes puedan observarme a mí, puedan escucharme también, puedan evaluarme de igual manera. Eso es inmediación procesal y a través de las tecnologías, pues, hemos podido ver que sí puede desarrollarse este principio, esta garantía fundamental. Y la oralidad, que es un aspecto pues que se mantiene y se perfecciona y se acentúa con mayor rigor dentro de las audiencias virtuales de debate, porque entonces el fiscal tiene que hablar, tiene que exponer, tiene que plantear su teoría del caso. La defensa en el mismo sentido tiene que contradecir con su voz, con sus argumentos, con sus ideas, con su pensamiento, esa tesis que está planteando el fiscal. Y el juez o jueza de igual manera tiene que expresarse de manera oral y decidir fundadamente cómo va a ser la situación jurídica del sindicado. Si se va a dictar una sentencia condenatoria o se va a dictar una sentencia absolutoria. La publicidad también debe darse. De hecho, con algunos de mis alumnos he compartido el link, por ejemplo, de las audiencias del debate para que ellos puedan participar como público y puedan fiscalizar también el trabajo que se realiza en tribunales. Pero mire que cómo van a hacer para que me den el link, pues lo mismo sucedería en la vida real. ¿Cómo va a hacer la persona para ir a ver una audiencia presencial, por ejemplo? Pues tiene que desplazarse. De igual forma, la publicidad se va a garantizar con la entrega de este link, por ejemplo, el cual puede ser difundido por redes sociales de igual manera. Recordemos que tenemos el cumplimiento de esta garantía, el plazo razonable para que una persona pueda ser juzgada. En consecuencia, esta tecnología, estas audiencias virtuales, de a poco nos están permitiendo poder ir cumpliendo con estos plazos razonables, ¿verdad? Y el contradictorio siempre se mantiene, siempre se da y debe respetarse también. Por eso estamos con lealtad procesal y buena fe para que el juez permita que tanto fiscal, tanto como defensa, tanto como abogados de los querellantes puedan manifestarse, puedan ejercer ese contradictorio respecto de la acusación fiscal que se está desarrollando. Bueno, otros países ya han estado desarrollando esta modalidad virtual, ¿sí? Guatemala, a través de la Corte de Constitucionalidad, hemos visto cómo en sus redes sociales están difundiendo la celebración de las vistas públicas en materia de amparo, en materia de inconstitucionalidades, por ejemplo. México también ya ha desarrollado o está desarrollando estas audiencias, tanto como Colombia, España, Chile, Argentina, Costa Rica, entre otros países, debido a que esta pandemia nos ha obligado a poder implementar entonces estas audiencias de manera virtual. De hecho, parte de esta conferencia, de este webinar, es que no podemos estar en una conferencia presencial en la cual nos reunamos en un salón muy grande y podamos verlos a todos y todas, sino que también esta tecnología nos ha permitido podernos acercar con mayor eficiencia y poder pues estar en la academia, poder estar escuchando muchas conferencias de importancia y poder también estar compartiendo nuestros conocimientos como lo estoy tratando de hacer el día de hoy, ¿verdad? Y lógicamente, como todo sistema, ¿sí? Existen ventajas y desventajas. Las desventajas que hemos visto con mayor referencia son fallas de conectividad, por ejemplo, ese desfase generacional que veía en una conferencia en el uso de tecnologías. Estamos en tres
en 3 generaciones diferentes. Están los llamados baby boomers, ¿verdad? La generación X y la generación de los millennials. Tenemos que reunir todas esas generaciones y poder concluir en una sola. Y esa sola generación tendrá que ser entonces en que todos y todas tengamos el acceso a estas tecnologías y podamos desarrollar ese aprendizaje también para poderlas ir utilizando y perfeccionando. Otra desventaja que se ha dicho es que se pierde el contacto con el juez y las partes procesales en cuanto a la inmediación procesal. Sin embargo, como ya manifesté, la inmediación procesal sí puede quedar garantizada a través de que las cámaras estén encendidas, a través de que nos veamos, a través de que nos podamos escuchar. Y lógicamente tiene que existir una difusión masiva en cuanto a la capacitación también del uso de estas plataformas de manera virtual. Y que de cierta manera pues tampoco exista mala fe en el litigio para poder desarrollar con bien estas audiencias en materia penal. También no contar con los medios tecnológicos puede ser una desventaja bastante grande. El área rural guatemalteca, por ejemplo, la otra vez veía a un alumno universitario que también las universidades de este país se han desarrollado sus plataformas virtuales porque tampoco la educación se ha detenido. Y veía a este alumno que tenía que cargar una batería de automóvil, por ejemplo, para hacer su conectividad y tenía que irse a la parte más alta de algún cerro de su comunidad con el objeto de lograr esta conexión. Pero vemos también esa situación actitudinal de parte de él para poder recibir estas informaciones, ¿verdad? Y dentro de las ventajas que tenemos es que se hace efectivo el distanciamiento social, la protección a los sujetos procesales, va a existir la continuidad del servicio de justicia, la creación de salas privadas virtuales también. Vamos a concluir en innovación tecnológica. Vamos a ver que los peritos, por ejemplo, ya no van a tener que ir al interior del país a ratificar sus peritajes, sino que de la sede y INACIF lo podrán hacer, o de sus casas también, haciendo el teletrabajo, y no tener que ir hasta el Petén, por ejemplo, o a Huetenango, y ir solo por una audiencia y tener que descuidar las labores propias de realizar las pericias en el INACIF, ¿verdad? Entonces, si iniciamos el cambio, ¿verdad? Pasamos de estas audiencias, de estas salas, y pasamos acá a la derecha ya a una situación de virtualidad, innovación tecnológica, en la cual ya hemos desarrollado los debates orales y públicos, ¿verdad? Quisiera, por ejemplo, poder mostrar también cómo es que podemos ir desarrollando estas audiencias en Zoom o cómo es que las programamos, por ejemplo. Entonces voy a tratar de compartir acá mi pantalla para que podamos ver, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a dar un recorrido a la página del organismo judicial, en la cual vemos ya este icono ha sido recientemente implementado. Solicitud de audiencias virtuales. Miren, todavía no está activado porque lo están implementando con el objeto de que cualquier ciudadana pues pueda solicitar su audiencia virtual dependiendo del tribunal en el cual se encuentre el proceso para poderlo desarrollar. Tenemos el casillero electrónico también, en el cual nos va a permitir de manera electrónica poderles comunicar a los sujetos procesales cualquier situación que surja en el desarrollo del proceso penal. Los antecedentes penales que le decía, por ejemplo, tenemos también consultas en línea, tenemos la agenda única de audiencias, tenemos algunas resoluciones importantes, podemos consultar la jurisprudencia del organismo judicial y también podemos irnos al sistema de gestión de tribunales, por ejemplo. Vamos a ver que el organismo judicial también ha hecho relación a la educación de manera virtual. Entonces,
educación a distancia. La Escuela de Estudios Judiciales está desarrollando la misma, y la cual, como se manifestaba al inicio de la conferencia, pues formo parte del cuerpo docente también de la Escuela de Estudios Judiciales. Y por ejemplo, podemos acceder a la plataforma virtual de la escuela, y en la cual podemos ver los cursos que estamos llevando, que estamos desarrollando, con el objeto de que la educación pues no se detenga por esta pandemia, sino que podamos también mantener la comunicación misma, ¿verdad? Que hay un curso que estoy desarrollando, aplicación jurisdiccional de las 100 reglas de Brasilia, y acá damos un saludo también grabado en video para que podamos interactuar con nuestros alumnos, ¿verdad? Vamos a recorrer también esta página de Zoom, en la cual les decía que podemos ir viendo todos los perfiles de nuestra cuenta, podemos ir viendo cómo programar una audiencia y cómo enviar el link correspondiente. Entonces nos han proporcionado estas licencias de Zoom, ¿verdad? Para tener esta plataforma virtual y podernos comunicar. Y acá les quiero mostrar, por ejemplo, Tribunal Segundo Penal, delitos contra el femicidio. Está el perfil, tenemos las grabaciones que les mencionaba. Lick, ¿Sí? una consultita, lo de Zoom no se está viendo. ¿Perdón? Yo creo que estabas proyectando La página de Zoom. Ah, no, se mira la del organismo judicial. Ah, perfecto. Entonces ahorita voy a la de Zoom, solo interrumpo acá. Voy a iniciar nuevamente el compartir la pantalla, perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí, maestro. Perfecto. Entonces les decía que, por ejemplo, este es mi perfil de Zoom en las audiencias virtuales. Y tenemos acá ya la cuenta personalizada, Tribunal Segundo Penal, delitos contra el femicidio. Y podemos ir a ver las grabaciones, por ejemplo, que era lo que estaba tratando de compartirlas, en el cual podemos ver las audiencias que he desarrollado. Y acá, por ejemplo, en compartir, me va a compartir el audio y el video más bien dicho, de qué fue lo que desarrollé en esa parte del debate. Y acá en más, por ejemplo, puedo descargar mis archivos, y todo esto queda guardado también entonces en los servidores de esta herramienta tecnológica. Entonces vamos viendo acá cómo se han desarrollado las audiencias ya de manera virtual. Veamos acá, si nos vamos a reuniones, podemos ver que podemos programar una reunión nueva, ¿verdad? Entonces podría ser que me vaya a desarrollar un debate, por ejemplo, inicio del debate. Ejemplo, le vamos a poner 01187-2019-123. ¿Cuándo va a ser la audiencia? Nos vamos acá y podemos ya entonces ponerla o seleccionarla para el día lunes. Acá vamos configurando a qué horas va a ser la audiencia del debate para que los sujetos procesales pues tengan conocimiento. ¿Sí? Veamos acá. A las 9 horas, por ejemplo, lo que vemos acá en AM. Entonces dejamos los parámetros que vienen ya configurados.
y le damos guardar en la nube si nos damos cuenta por acá. Y nos vamos ya acá a guardar para poder compartir posteriormente la invitación con los sujetos procesales de manera virtual. Entonces venimos y damos acá copiar invitación. Y vemos acá, Tribunal Segundo lo está invitando a un tema, inicio del debate, ejemplo, 10 de agosto de 2020, 9 horas. Y esta invitación se compartiría, se notificaría de manera virtual, ¿verdad? Copiar invitación, me va a copiar todo y automáticamente si yo lo envío vía correo electrónico, va a tener un ID, el sujeto procesal, el fiscal o el defensor, para poder ingresar a esta audiencia de manera virtual, ¿verdad? Entonces, van a ser unos retos bastante importantes en este tema. No sabemos, hoy escuchaba al presidente de al presidente encargado de COVID-19 en Guatemala, al doctor Asturias, que de pronto existan rebrotes de este virus. Entonces, existe la alta posibilidad de que se cierre nuevamente el país totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que exista el acceso a la justicia de los usuarios del sistema judicial? Entonces, el organismo judicial ha puesto a disposición estas plataformas virtuales con el objeto de que la continuidad en el trabajo, la continuidad en la labor de la búsqueda de la justicia pueda desarrollarse día con día. Son grandes cambios, son grandes temas también. De pronto existan muchas falencias, pero tenemos que irlas corrigiendo, tenemos que irlas perfeccionando, tenemos que ir consolidando esta forma nueva de hacer justicia en el país, para que las futuras generaciones entonces no padezcan o no sufran la consecuencia de no tener un sistema debidamente perfeccionado y debidamente garantizado para ejercer justicia, ¿verdad? Entonces, pues la conferencia, mi exposición quedaría acá en este tema, en la mejor disposición de poder abordar algunos temas, algunas preguntas que puedan hacerse, generar ese contradictorio que enriquece entonces esta academia. Doctor. Estimado maestro, vamos a habilitar el chat para preguntas. Perfecto. Vamos a dar 1,5 minutos para que los compañeros puedan compartirnos sus inquietudes. Vamos a esperar que escriban las preguntas, estimado maestro. Vamos a parar el chat y ya lo comencemos a leer. Y yo no sé si te parece que me cuenta. Con todo gusto. Está bien, ahorita ya están escribiendo varios compañeros. Vamos a dar 30 segundos más. Comenzamos a... Bueno, vamos a dar inicio, estimado maestro. A la orden.
Hay varias preguntas. Bueno, Héctor Saúl Rivas González, excelente conferencia. Y tenemos la primera pregunta de Karina Yesenia. ¿El protocolo está arreglado en algún acuerdo? Sí, son acuerdos de Corte Suprema de Justicia en el cual Cámara Penal lo desarrolla, lo presenta al Pleno y el Pleno lo aprueba, ¿verdad? Excelente, estimado maestro. Dice José Ángel, excelente conferencia. Héctor Saúl Rivas, excelente disertación, excelente ponencia. Y tenemos acá un compañero desde Perú. Comento que habían 500 personas dentro de la plataforma. Nelson Giovanni Castillo Villegas, ¿qué problemas hay al no poder físicamente tener los documentos de prueba? ¿Qué problemas hay al no tener? Los documentos de prueba. Bueno, no hemos visto ningún problema hasta el momento porque normalmente el fiscal presenta su carpeta judicial al tribunal, el tribunal escanea esa prueba y ya el tribunal la pone de manera digital a disposición de la defensa para que la defensa pues pueda analizarla, pueda observarla y pueda fiscalizarla también. Y en todo caso, el contradictorio que se va a generar ya en la audiencia virtual va a ser que la defensa va a decir objeto tal documento, señor juez, porque tiene falsedades incluidas. O la perita va a decir, señor juez, sí es el peritaje que yo elaboré. Y normalmente los peritos de INASIF tienen su copia de respaldo y la pueden cotejar, tal cual yo compartí con ustedes la diapositiva, la puede cotejar y puede decir, bueno, sí es mi peritaje, yo lo hice, yo lo realicé, y sométanme al argumento y contraargumento respecto de ese documento, por ejemplo. No hemos tenido ningún inconveniente, no ha existido ningún problema en cuanto a la presentación de esta prueba, porque la prueba se va a escanear fiel de su original y como consecuencia estamos ante lealtad procesal también, no podríamos de pronto incluir un documento que no sea auténtico. En todo caso, las partes tienen ese derecho de poder alegar y poder argumentar al respecto, ¿verdad? Excelente, estimado maestro. Hay muchos comentarios donde dicen excelente conferencia, excelente ponencia, compartir sus conocimientos. Y dice Byron Enrique Reyes Solís, licenciado, cualquier persona podría solicitar una audiencia vía virtual. Cualquier persona que esté, que tenga una vinculación directa con el expediente. Digamos que puede ser la víctima quien llegue al tribunal y decir, mire, señor juez, yo quiero que se lleve a cabo mi audiencia allá, acepto esta vía de videoconferencia. El sindicado también. Y de hecho, el protocolo indica que tenemos que dar prioridad a las personas que se encuentran privadas de libertad bajo prisión preventiva, con el objeto de que los derechos fundamentales pues no sigan lesionándose, no sigan violentándose. Y normalmente cuando es una persona privada de libertad, le ponemos mucho énfasis por lo que representa la prisión preventiva en este país. Entonces, no hemos tenido ningún inconveniente, han aceptado los sujetos procesales, se han revisado medidas de coerción a través de ese sistema, algunas se han otorgado un arresto domiciliario, algunas otras no, los privados de libertad
por no reunir las condiciones procesales y jurídicas, pues deben de continuar con esta prisión preventiva, pero sí se ha dado ese acceso a la justicia, sí se ha dado la posibilidad de poder discutir. En tanto, si la plataforma no estuviese, pensaría yo que de momento no podría otorgarse ese derecho a esas garantías fundamentales, ¿verdad? Gracias, estimado maestro. Dice Ulva Elizabeth Flores Medina, excelente conferencia. Saludos desde Santa Catarina, Mita, Jutiapa. Dice Karina Yesenia Agiataz. ¿Cuáles podrían ser los efectos de la suspensión de la audiencia? De la audiencia virtual, entiendo, los efectos de la suspensión de la audiencia. Podría ser por falta de conexión, por falta de carga en los dispositivos móviles. Pues reprogramar la audiencia. Recordemos que tenemos hasta en el 11º día para reanudar el debate. Entonces podríamos pensar que tenemos 11 días o 10 días para poder desarrollar una continuación del debate, esperar a que las partes procesales tengan ya los recursos tecnológicos adecuados para poder continuar con este proceso, ¿verdad? Por ahí preguntaban, bueno, mire, y si no llega el defensor, si no se conecta, le podemos decretar el abandono de la defensa. Si el sindicado tampoco se conecta, le podemos decretar la rebeldía. Yo pensaría que de momento no, porque estamos ante la buena fe y la lealtad procesal. Pensemos que no se conectaron por una situación de conectividad, de energía, por ejemplo, o quién sabe qué otras situaciones puedan ocurrir en este mundo tecnológico. Pero lo que se trata acá, más que la afectación de esos derechos que mencioné, es poder desarrollar los mismos, poder verificar los mismos, poder cumplir también con estos derechos fundamentales. Entonces, pensaría que no habría ningún problema, simple y sencillamente se reprogramaría la audiencia para una fecha posterior, ¿verdad? Gracias, estimado maestro. Saludos desde el Quiché, dice Mariana Kira. Dice Baudilio Rodríguez Calderón. ¿Tendrán las mismas garantías y medios de defensa en la audiencia virtual, me imagino, porque dice para la defensa del reo? Las mismas, el derecho a objetar lo que el fiscal está interrogando a su testigo, por ejemplo, el hecho de comunicarse con su patrocinado de manera privada también, el hecho de tener conocimiento de la prueba de igual forma. Recordemos que acá de por medio está el juez, quien está ejerciendo ese control jurisdiccional y no permitir la vulneración de garantías. Es un garante el juez. Entonces, yo normalmente y la mayoría de los jueces y juezas otorgamos amplias facultades para que la defensa pueda desarrollarse a plenitud, no solo en estas audiencias virtuales, sino que también en las audiencias presenciales, ¿verdad? Que quiero ver todo el expediente, se lo ponemos a la vista. Que quiero tener copia del documento, se la damos de manera física o se la damos de manera digital. Entonces, nos ha servido esto mucho para poder transparentar estos procesos. No escondemos nada, no estamos queriendo afectar a una persona privada de libertad, sino que lo único que queremos es que el tema de justicia pueda desarrollarse. Entonces, no hay vulneración a garantías. De igual forma, los abogados y abogadas son los técnicos del derecho y en cualquier momento podrían interponer cualquier acción de impugnación en contra de la decisión de un juez. Y recordemos que también existen formas como para poder conocer estos archivos digitales y poder observar o poder ver si se ha violentado alguna garantía, por ejemplo. Excelente, maestro.
Dice Silvia Anabela, excelente conferencia, muchas gracias. ¿Este modelo nuevo es en todos los juzgados o solo en el ámbito penal? De momento ya la Corte Suprema ha incursionado en el ámbito penal, en el ámbito del derecho del trabajo, en el ámbito del derecho de la niñez también, en temas los juzgados tributarios también, extinción de dominio, algunos juzgados de mayor riesgo. La jueza que es colega y amiga mía del juzgado C, pues ya también ha desarrollado este tipo de audiencias en materia civil. Está, digamos, en una situación intermedia de este desarrollo, y en laboral, que también lo mencioné, que sí se está desarrollando, ¿verdad? Sí existe, se está expandiendo esta forma de desarrollar entonces los procesos penales, civiles, laborales, de familia y niñez para que puedan implementarse. Gracias, estimado maestro. Muchos comentarios de felicitaciones, excelente ponencia. Y dice Lidia Verónica Quesada. Buenas noches, licenciado Héctor. ¿Se vulnera algún derecho a realizar alguna audiencia de forma virtual? Si se vulnera algún derecho, pensaría que en los debates que he llevado hasta el momento no ha existido argumento en el cual me digan no aceptamos esa vía, no aceptamos el debate por videoconferencia. Ya en el desarrollo del debate tampoco he podido ver y escuchar que algún colega, algún abogado, abogada de la defensa, tampoco me diga, mire, usted está vulnerando los derechos porque no me otorgó la palabra para poderme pronunciar. Mire, usted está obligando a mi patrocinado a que declare en contra de sí mismo. No ha sucedido ni con la voluntariedad como un principio de estas audiencias, ni tampoco en el desarrollo del debate mismo, ¿verdad? Muchas gracias, estimado maestro. Pregunta y dice, ¿tienen que estar de acuerdo todas las partes procesales? O si alguna de las partes se niega a realizar por audiencia virtual, o se lleva a cabo con la resolución del juzgado. Tienen que estar de acuerdo todas las partes procesales, ¿sí? Pero hasta el momento, como digo, ninguna de las partes me ha dicho no aceptamos, porque recordemos que la resolución pues no se conoce de antemano, no se conoce de manera anticipada. Entonces no sabemos si una persona que se va a someter a este debate virtual va a salir beneficiado con una sentencia absolutoria, por ejemplo. Y esto implicaría que se levanten todas las medidas de coerción, porque para eso precisamente estamos llevando estas audiencias, para que no se vulneren o que no se sigan vulnerando derechos fundamentales. Y el fiscal tampoco sabe si va a ser una sentencia absolutoria o condenatoria. Y si es condenatoria, pues sabemos las implicaciones que para un fiscal esto conlleva. Pero esto se va a decidir hasta que se desarrolle todo el material probatorio, hasta que se desarrolle toda la audiencia. Entonces, la idea es resolver situación jurídica, dar una respuesta por parte del sistema de justicia a los usuarios y usuarias. Esa es la finalidad del sistema de justicia. Muchas gracias, estimado maestro. Hay una pregunta que dice el licenciado Haroldo Ramos Chávez. ¿Se puede obtener alguna medida de seguridad y en cuánto tiempo por estos medios virtuales? Así es, de hecho, cabalmente esta semana desarrollé el otorgamiento de 20 medidas de seguridad para víctimas de procesos de manera virtual,
en el cual se me hacían las peticiones correspondientes, se analizaban y se otorgaban o no, y se argumentaba también en audiencia oral virtual. Entonces sí se pueden dar estas audiencias o estas medidas. De hecho, como una estrategia, estaba escuchando que en el juzgado de primera instancia turno de Gerona, algunos jueces y juezas incluso han otorgado medidas de seguridad vía telefónica a víctimas, porque no hay servicio de transporte público, por ejemplo, no hay forma de llegar a los tribunales. Entonces se han realizado, imaginemos, a través de estos medios de teléfono, por ejemplo, con el único objeto de garantizar la vida y la seguridad de la persona que en ese momento está haciendo alguna petición de este tipo, ¿verdad? Entonces sí se pueden otorgar. Gracias, estimado maestro. Continuamos. Dice Miriam Elcira Rodríguez. ¿Después de la pandemia se seguirá utilizando este sistema virtual? Esa pregunta, pues de momento no la desconocemos, la verdad. No sabemos qué ideas, no sabemos qué órdenes van a dar las autoridades del organismo judicial. No sabemos todavía si las audiencias van a continuar de esta manera, o algunas podría ser que sí, algunas otras podrían ser que de manera presencial. Estamos a la espera de las disposiciones que nuestras autoridades tengan, ya sea para retornar a las labores presenciales o de igual forma consolidar este sistema de audiencias por videoconferencia. Gracias, estimado maestro. Dice Karin, ¿al usuario se le proporciona algún material de apoyo para que pueda saber cómo utilizar o manejar Zoom? Sí, el sistema, la unidad de estadística judicial y nuestra oficina de comunicaciones y tecnología ha elaborado algunos manuales del uso de la herramienta Zoom para que se tenga conocimiento de tanto jueces, juezas, fiscales, defensores y usuarios. Entonces sí se puede otorgar este tipo de manuales, pero nos hemos encontrado con que en la mayoría de los sindicados o víctimas dicen, mire, sí, yo tengo Zoom, yo me comunico con mi familiar en Estados Unidos por esta vía y sí la puedo utilizar. O si no, se les ha recomendado también, por ejemplo, entrar a ver algún video tutorial para poder tener conocimiento del uso de esta plataforma. No sé ustedes, pero en lo personal, con la utilización de redes sociales, por ejemplo, recuerdo Hi-Fi, recuerdo Facebook, recuerdo WhatsApp, Instagram, YouTube, etcétera, pues no ha existido tampoco como un manual para podernos ir aprendiendo estas funciones de estas plataformas o de estas aplicaciones. Hay un término que es la tecnología amigable, y estas plataformas pues son bastante amigables. De hecho, con el doctor Douglas, hoy que nos estábamos conectando, no había conocido Webinar Jam, y empezamos a hablar, empezamos a ver, conectarnos, y pues ya, ahora ya veo más funciones, y solo es de que tengamos de cierta manera la voluntad para podernos adentrar en el uso de estas tecnologías y que vayamos como intentando ingresar a ciertas funciones de nuestros teléfonos, por ejemplo, y eso nos va a dar que al final seamos expertos casi en el uso de estas herramientas. Excelente, estimado maestro. Dice Rosa Ángela Gesell Godínez Orozco. Excelente conferencia, licenciado Héctor. ¿Será que nos podría compartir la presentación? Así es, sí, está para que se pueda compartir este material con todo gusto, y algunos otros materiales, por ejemplo, el manual mismo que
realizó el CIT, se le llama, la Oficina de Comunicaciones y Tecnologías del Organismo Judicial, sobre el uso de las plataformas, con todo gusto. Muchas gracias, estimado maestro. Dice Litza Ramos, excelente conferencia, maestro. Ricardo Ramírez, ¿se emitirá legislación para esta modalidad? De hecho, la Corte Suprema de Justicia, a través de su presidenta, en el uso de la iniciativa de ley que le corresponde mediante mandato constitucional, ya ha planteado 5 iniciativas de ley ante el Congreso de la República relacionadas a este tema. Las notificaciones electrónicas, el uso de las tecnologías virtuales para llevar audiencias y otras 3 más que no recuerdo el dato ahorita exacto, pero todas tienen que ver con el uso de herramientas tecnológicas. Sí se ha planteado a nivel del organismo legislativo. Muchas gracias, estimado maestro. Dice Eric Roberto Denis Roldán, excelente ponencia, gracias por compartir sus conocimientos. Angélica So, gracias por compartir las prácticas judiciales actuales. Dice José Alexander Velázquez Macario, el público en particular, ¿cómo puede acceder a presenciar estas audiencias virtuales? Con la difusión del ID o el link o el vínculo, ¿verdad? Tal cual la Casa del Operador de Justicia lo hizo hoy para esta conferencia. Vimos acá en el link que les puse o que les mostré de la página del organismo judicial. En algún momento pienso que van a estar ahí colgados en estas plataformas los links de todas las audiencias que puedan desarrollarse en un día en el organismo judicial. Entonces bastará con estar al tanto de esta plataforma y poder acceder ahí a cualquiera de las audiencias. Las audiencias son públicas. Claro, como todo derecho fundamental, la publicidad puede restringirse en aquellos casos que estemos viendo, y más en el tribunal que estoy yo, por razones de integridad física en contra de las víctimas, delitos de violación, por ejemplo, delitos contra el pudor, ¿sí? Delitos contra la vida. Entonces podríamos limitar de pronto la publicidad porque así establece el Código Procesal Penal. Pero en la medida de lo posible, sumamente importante que se conozca cómo son las audiencias. Y eso también lleva un mensaje, lleva una prevención general, recordemos. Que en caso que una persona resulte responsable y sea condenada a 15, a 20, 30 o 40 años de prisión por la comisión de un delito de femicidio, por ejemplo, entonces va a ser una prevención general también para ver que el sistema de justicia pues está tratando de ser de la mejor forma eficiente, ¿sí? Gracias, estimado maestro. Continuamos. Excelente. Dice Leti Giselle Reacción Carrera. Buenas noches. Muy bonita conferencia. Cualquier persona se le puede dar el link para poder entrar a una audiencia, ya que soy estudiante y necesitaría entrar a audiencia por la carrera. ¿Cómo podría obtener o cómo lo comparte? Podemos de pronto, por ser la Casa de la Operadora de Justicia, una institución académica que se dedica a la difusión de los conocimientos, podríamos gestionar entonces que de pronto comparta el link con ellos para que se pueda otorgar a la audiencia de este canal, de esta casa, y puedan ustedes conocer cómo se desarrolla una audiencia. No hay ningún problema, las audiencias son públicas, como repito, y se está tratando de garantizar, bueno, no se está tratando, se debe garantizar el cumplimiento de estos principios fundamentales, y la publicidad es fundamental, con las excepciones que ha hecho referencia. Excelente, estimado maestro, con mucho gusto. Dice Francisco López, esta no es tanto una pregunta, sino como un comentario. Dice, el riesgo que veo en esta modalidad virtual
que no vaya a ser temporal si no llegó para quedarse y es un peligro que lo aceptamos. Lo peor es que no se quiere decir que se vaya a bajar la mora judicial. Solo lo hace como referencia el licenciado de que existe una mora judicial en ese sentido. Sí, es correcto el análisis que se hace y el argumento que se emite. Es positivo, es valedero. Recordemos que todo cambio de modelo pues, representa ciertas restricciones muchas veces, no sabemos, vamos a ir a lo desconocido y de hecho, pues así es, ¿verdad? Son cambios de paradigmas, como decía al inicio de la sesión, pero la idea es poderlo hacer de la mejor manera, respetar los procesos, respetar el debido proceso, y como todo sistema va a tener sus ventajas y sus desventajas. Tanto el sistema presencial que se maneja actualmente tiene sus falencias, entonces este de igual forma tendrá sus falencias, pero la idea es poder garantizarle a la defensa de que pueda contradecir la acusación, garantizarle al sindicado que va a ser accedida a su petición de reforma de la prisión preventiva, por ejemplo. Entonces estamos en ello, estamos en ese caminar y transitar y nos ha tocado caminar de forma rápida, ¿verdad? Porque han sido pocos los meses en los cuales hemos tenido la oportunidad de podernos preparar y no sabemos a futuro si se queda el sistema o por el contrario regresamos al sistema tradicional. No lo sabemos. Muchas gracias, estimado maestro. Bueno, acá hay una pregunta, esta es más de procedimiento, estimado maestro. Dice Edwin Rolando Sosa. Buenas noches, excelente conferencia, muchas gracias, estimados profesionales. Dice, si el sindicado se encuentra con medida sustitutiva y es condenado, ¿cómo se sigue el proceso si goza de libertad en ese momento? Así es. Si se condena, pues se tendrá que hacer la ejecución de la misma y tendrá que ordenarse las autoridades policiales que procedan a la detención de esta persona. Como pudiera suceder, por ejemplo, cuando declaramos una rebeldía de una persona que no la tenemos frente a nosotros. Tal vez la pregunta va enfocada en que a veces los tribunales en la última audiencia han ordenado la detención de las personas. Pero esto es muy discutible también. ¿Por qué? Entonces la presunción de inocencia, de pronto el derecho a poder impugnar el fallo, ¿verdad? Normalmente yo en mis audiencias presenciales no manejo el criterio de ordenar la prisión preventiva y la ejecución inmediata de la sentencia en la última audiencia, ¿verdad? Entonces a veces he preferido que se cumpla el periodo de la apelación especial y que ya sea el juzgado de ejecución correspondiente quien tenga que ejecutar esa sentencia, ¿verdad? Sabemos que actualmente, pues, del brazo de la justicia, aún a nivel internacional, casi nadie se salva, entonces, en algún momento esta persona tendrá que cumplir la sentencia, tendrá que cumplir la orden de detención ordenada en rebeldía, por ejemplo. Entonces, no tenemos frente al sindicado, efectivamente no podemos ejecutar de manera inmediata el fallo, pero la ejecución inmediata del fallo aún es discutible por los temas de presunción de inocencia y por el hecho de la impugnación correspondiente. Excelente, estimado maestro, ya estamos llegando a las últimas preguntas. Dice Wendy Mirea Morales García. ¿Se podría dar cuenta si una persona se está actuando bajo una coacción al ser virtual?
Efectivamente, el protocolo nos dice, por ejemplo, que yo tenga que girar mi computador o mi dispositivo electrónico para hacer una vista de 360 grados y entonces establecer si no está siendo coaccionada, si no está siendo influenciada, si no está siendo, si no tiene carteles, por ejemplo, enfrente de él o de ella, si fuera una testiga, para saber si le están soplando o no, como diríamos, su testimonio. Pero si se dan cuenta acá, yo mantengo la atención hacia ustedes y en ningún momento o algún momento he volteado hacia acá para hacer ciertas anotaciones en una hoja que tengo acá en blanco, pero me pueden observar ustedes de que sí estoy haciendo estos gestos, por ejemplo. Entonces eso podría denotar que me estén pasando las preguntas tal vez, pero hay formas de poderlo hacer. Acá algo fundamental va a ser la precisión, la destreza que tengan tanto fiscales como abogados dedicados a la defensa, de poder mantener a su interlocutor o mantener a su testigo o testiga al frente de esta cámara. Miren, sin siquiera parpadear, como dicen, sin siquiera hacer esto, porque eso denotaría entonces, o si hago esto hacia arriba, denotaría tal vez que me estén pasando las preguntas. Pero el juez tiene el poder y tiene la disposición de poderle decir, mire, tiene que girar su computadora a 360 grados para ver cuál es el sitio en el cual está usted. Y eso lo dice el protocolo, y si hay formas. Excelente, estimado maestro. Habían unas preguntas que me las salté, pero es porque ya se contestaron. Por ejemplo, algunos preguntaban cómo era lo del procedimiento, si existían manuales y preguntas que ya hemos resuelto. Dice Aarón Antonio Pérez Méndez. Excelente conferencia, maestro. ¿Cuál va a ser el procedimiento de las audiencias intermedias y de juicio cuando el acusado esté privado de libertad, ya que actualmente en los centros preventivos no existe ningún tipo de tecnología para realizar audiencias virtuales? Sí hay tecnologías. El Centro de Informática y Telecomunicaciones del organismo judicial tiene tecnologías. El preventivo de la zona 18, por ejemplo, tiene salas también dedicadas a la conexión mediante videoconferencias. Y sí se han llevado audiencias de esta forma en los preventivos. En el preventivo de Cantel también creo que hay, y en ciertos preventivos va ampliándose la cobertura de estos sistemas o equipos de cómputo para la conectividad entonces con la sala principal, que pudiera ser esta, por ejemplo. Nos conectamos, nos enlazamos y ya vemos que efectivamente el sindicato se encuentra. Y estas audiencias sí se han realizado normalmente y con mayor frecuencia. Excelente, estimado maestro. Hemos llegado al momento donde estamos finalizando. Para mí es un gusto haber estado en esta gran conferencia, en este webinar. Desconocía muchos temas, pues gracias por aportar tus conocimientos. Establecemos que cada día aprendemos algo nuevo. Y en nombre de la Casa del Operador de Justicia te queremos hacer un reconocimiento, el cual lo voy a proyectar, tal vez solo si me da unos 30 segundos para que lo puedan ver los compañeros por eh, esta circunstancia de te voy a presentar tu diploma. Ahorita ya estoy cargando, unos 30 segundos ya está.
Fíjate que no lo carga, pero voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Perfecto. ¿Se logra ver mi pantalla? Así es. Sí, entonces la Casa del Operador de Justicia otorga el presente diploma a el licenciado Héctor Rosales por su colaboración como conferencista en audiencias penales virtuales, otorgado en Guatemala de la Asunción 5 de agosto del año 2020. Muy agradecido, estimado maestro, por compartir conocimientos y desde ya muy agradecido por compartirnos este excelente tema. Muchas gracias. Excelente, siempre con la mejor disposición de poder contribuir con estos temas. Gracias a la Casa del Operador de Justicia, los doctores Herrera también por esta gran invitación a la audiencia que estuvo muy receptiva y muy también interrogando y queriendo adquirir estos conocimientos. Siempre va a ser un gusto para mí poder estar con ustedes y a la orden siempre. Muchas gracias, estimado maestro.